dice: engrandezca Dios a Yahvé y habite en las tiendas de Zen, y sea Canaán su siervo. Esto motivo por el pecado de Can, cuando pues descubrió la desnudez de su padre Noé. Dice que la consecuencia fue esa. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación era cumplir el mandamiento original de poblar la tierra. El mandamiento de Dios a Noé y a sus hijos fue: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 3 parejas tenían la responsabilidad de poblar de nuevo la tierra y por lo tanto debían esparcirse para pues repoblar nuevamente la tierra a medida que iban creciendo las familias y los pueblos. Este mandamiento de Dios de poblar la tierra y esparcirse era necesario para que el hombre no se corrompiera por su egoísmo y su orgullo de dominación. Hasta el día de hoy, las grandes ciudades y los grandes centros poblados son aquellos lugares donde más han proliferado el pecado, el crimen y la inmoralidad. Otra responsabilidad que encontramos aquí en esta dispensación, según los mandamientos de Jehová, el hombre tenía que gobernar según los mandamientos de Jehová. Se vio frustrada cuando el hombre en su obstinación decidió vivir en contra de la voluntad de Dios y estableció su propia voluntad para gobernarse, olvidándose de Jehová y estableciendo un gobierno sin Dios. Cuando el hombre desobedece a ese mandamiento, pues comienza a establecer una dirección en donde Dios no es tomado en cuenta. El pacto de Dios con Noé, en él encontramos, o Dios establece la promesa de no destruir la tierra con agua y entrega al hombre la potestad de gobernarse a sí mismo. Y yo, dice el Génesis 9:9, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros. Verso 10 dice: con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Número 11, versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos, o sea, para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Encontramos entonces aquí el propósito del arco iris, que nosotros conocemos hoy como el arco iris. La caída del hombre en esta dispensación se debió a la determinación del hombre de oponerse al mandamiento de Dios de esparcirse sobre toda la tierra y su empeño de construir una inmensa ciudad y una torre, la Torre de Babel. Con un solo gobierno, el propósito de levantar un sistema político y religioso que conduciría al despotismo y a la idolatría universal. La rebelión del hombre contra Dios se nota en las palabras cuando el hombre dijo: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense que aquí en Génesis capítulo 11, verso 4, este versículo nos habla que el hombre no escuchó el mandamiento de Dios, el mandamiento de poblar la tierra, de migrar, de poblar toda la tierra, no solamente quedarse en un solo lugar, sino que tenía que poblar toda la tierra. Y esta es la caída del hombre. Y por supuesto entonces Dios, que conoce los corazones y las intenciones de los hombres, declara esta decisión que los hombres habían tomado.
Y él mismo dice allí en Génesis 11:6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y es precisamente en este momento cuando Dios entonces da el juicio o provee el castigo, el juicio de esta dispensación, que consistió en confundir las lenguas de los habitantes de Babel, con el fin de obligarlos a dispersarse por toda la tierra y de tener el propósito de mantenerse unidos. Ahí cuando Dios dijo, pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El resultado del juicio de Dios fue la dispersión de los hombres por toda la tierra. Ellos desobedecieron el mandamiento de poblar toda la tierra, quisieron quedarse en un solo lugar y Dios envió un juicio por desobedecer el mandamiento que Él le había dado de poblar toda la tierra. Confundió la lengua, no pudieron entenderse y tuvieron que esparcirse por toda la tierra. Una vez dispersados los hombres por el juicio de la confusión de las lenguas, grandes civilizaciones se establecieron como los caldeos o el reino babilónico, entre otras, y la humanidad comenzó a tener muchos progresos en letras, ciencias y arte. Sin embargo, los hombres no tuvieron ningún progreso en la búsqueda del verdadero Dios, sino que la idolatría se extendió en cada una de esas civilizaciones y cada uno inventó sus propios dioses y sus propias religiones. Ante toda esta perversión del hombre, Dios decide apartar a una familia de entre todas las familias de la tierra para ser ejemplo de los demás pueblos, preservar y a través de ella adorar al único y verdadero Dios, mantener la justicia y la piedad, y así también preservar la simiente de donde nacería el Mesías prometido. Esta familia es la familia de Abraham. Dios escogió a Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, y lo manda a salir de esta tierra de idolatría y lo lleva a la tierra de Canaán. Le ordena permanecer en estas tierras y le promete que la tierra de Canaán pertenecería a él y a su descendencia para siempre, y por él serían benditas todas las familias de la tierra. Encontramos entonces aquí ya la dispensación de la promesa o dispensación patriarcal después de la confusión de lengua. Está el final allí de la dispensación del gobierno humano, el gobierno del hombre, para dar entonces paso a la cuarta dispensación. Comienza entonces con el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos y culmina con la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. La dispensación patriarcal es la cuarta entonces dispensación y comienza con el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos y culmina con la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Esta dispensación se conoce como dispensación patriarcal porque corresponde a la edad o época de los patriarcas, es decir, aquellos padres y jefes de familia que tenían la responsabilidad de ejercer su autoridad política, religiosa sobre su familia, de los cuales Abraham fue el padre. Entre los patriarcas podemos mencionar Abraham, Isaac, Jacob y José. Se llama también dispensación de la promesa debido al pacto incondicional de Dios con Abraham, donde le da la promesa de bendición y salvación para el pueblo hebreo y también para toda la humanidad. Los patriarcas tenían la responsabilidad ante Dios de permanecer y habitar en la tierra de Canaán, esperando la promesa
y debían ser ejemplo de los demás pueblos de la devoción respecto a la santidad, adoración al Dios verdadero. Es necesario recalcar que los primeros 11 capítulos de Génesis cubren un periodo histórico de 2000 años, un lapso casi igual al resto de toda la Biblia. Esto se debe a que la Biblia no es un libro de la historia del mundo, sino que es la historia de la redención del hombre. Durante esta dispensación se dedican 39 capítulos de historia sobre los patriarcas, ya que de ellos salen las promesas de redención para el pueblo escogido de Dios y para el resto de la humanidad. Entre los eventos históricos resaltantes durante esta dispensación están el llamado de Dios a Abraham, descendiente de la simiente justa de Seth, contaba con 75 años cuando obedeció a Dios, o cuando Dios lo llama, para que se dirigiese a las tierras de Canaán. En el capítulo 12, el verso 4 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El pacto abrámico es el acontecimiento histórico más importante durante esta dispensación. Es un pacto incondicional de redención que Dios establece con Abraham. Este pacto hecho por Dios a Abraham es de carácter incondicional y eterno, es decir, nada lo puede quebrantar, y fue confirmado a Isaac y a Jacob como el pacto hecho con Abraham. Entre los elementos de este pacto están: primero, Dios promete hacer de su simiente una gran nación. Y haré de ti una nación grande. Génesis capítulo 12, verso 2. Esto se cumple en los descendientes de Israel, Ismael, y en las simientes espirituales de Abraham, que es la iglesia. Le promete también grandes bendiciones. Le dice: te bendeciré. Esto se cumple en todas las riquezas terrenales y espirituales de su descendiente. Encontramos los descendientes, pues, de Abraham, cumplida esta promesa de bendecirle. Número 3, su nombre será engrandecido. El nombre de Abraham será engrandecido. No hay nombre más reconocido en el mundo después de Cristo que el de Abraham, reconocido como el padre de la fe por las 3 religiones monoteístas más grandes, que son los judíos, los mohametanos y los cristianos. Número 4, Abraham sería de bendición en la tierra, y serás bendición. Todas estas promesas de este pacto lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 2. Esta bendición se extiende a la simiente física de Abraham, es decir, a Isaac, a Jacob, y también a los demás descendientes gentiles y espirituales de Abraham. La bendición o maldición de las naciones dependerán del trato que tenga con los descendientes de Abraham. Este principio establece Dios entre las naciones y el pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. La simiente de Abraham, hablando de Cristo, o en la simiente de Abraham, hablando de Cristo, serían benditas todas las naciones, o serán benditas todas las naciones, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa abarca todas las bendiciones que el hombre alcanzará a través de Cristo. La señal de este pacto, de esta dispensación, es la circuncisión que Abraham pues tenía que hacer él con toda su casa
y el cambio del nombre de él mismo y de su esposa. De Abraham a Abraham. Lo encontramos en Génesis capítulo 17, del verso 1 al 14. La única responsabilidad que tenía que hacer los descendientes de Abraham para heredar la promesa era permanecer en la tierra que Jehová le prometió que les daría, es decir, en las tierras de Canaán. Cuando los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto por causa de la sequía y el hambre de la tierra de Canaán, debieron partir de Egipto inmediatamente después de la sequía o inmediatamente después de la muerte de José, pero no, desobedecieron y permanecieron en las ricas tierras de Egipto y se volvieron o se olvidaron del pacto hecho por Dios a Abraham. Esta fue la responsabilidad que Dios le había dado al pueblo de Abraham, a la descendencia de Abraham, permanecer en la tierra que él le había dicho. El juicio de Dios durante esta dispensación fue someterlo a la esclavitud en Egipto, donde permanecieron cautivos por 400 años. Dice la Biblia en Éxodo 1, versos 13 y 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Este juicio ya había sido profetizado por Dios a Abraham cuando le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidas 400 años. Génesis capítulo 15, verso 13. Dios también había prometido a Abraham que después del juicio de los 400 años Israel sería libertado y la nación que los oprimía sería juzgada. Dice: mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Allí pues entonces encontramos el final de esta dispensación, de la promesa. Vemos entonces el juicio, las responsabilidades en esta dispensación, la de permanecer en las tierras de Canaán, la desobediencia cuando ellos se quedaron en Egipto para vivir, se fueron a otra tierra, y el juicio que durante 400 años fueron sometidos a esclavitud por los egipcios. Allí pues encontramos el final de esta dispensación. La dispensación o edad de la ley comienza en el Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés, y culmina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vemos aquí esta dispensación comienza pues con la salida, o comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de aquellos 400 años de esclavitud que vivieron como consecuencia de la desobediencia al mandamiento de Dios. Sale el pueblo de Israel y Dios comienza y a través de Moisés una nueva dispensación. Comienza entonces en el Sinaí, donde Dios le entregó la ley a Moisés, y termina con la muerte de Cristo en la cruz. Esta dispensación se llama así porque el pueblo de Israel hizo pacto con Dios de cumplir fielmente todos los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés, o sea, la ley. El pueblo de Israel, ante las palabras que Jehová había dicho y propuesto, dijo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
en Éxodo 19, verso 8. La ley fue introducida por Dios para darle a Israel una ley moral y para mostrarle su condición de pecador que necesitaba redención y salvación. La ley fue añadida para darle al pecado que ya se cometía el carácter de transgresión, es decir, la culpa personal y de estar bajo juicio de condenación. La ley encerró a todo el mundo bajo pecado y bajo juicio, de manera que solo pudiera ser librado por un acto de gracia. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación era guardar la ley. La ley establecía bendición al cumplirla, pero también maldición a su desobediencia. En cuanto a las bendiciones de la obediencia, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, todos los mandamientos del Señor te habla hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2 nos habla allí de que si el pueblo de Israel escuchaba, atendía, ponía por obra todos los mandamientos que Dios le había dado, entonces vendrían bendiciones para el pueblo. Pero también da la advertencia en donde dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te doy hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. También ahí mismo en el capítulo 28, verso 15, comienza a enumerar entonces las maldiciones que llegarían por no cumplir esa responsabilidad durante esta dispensación, la dispensación de la ley. La ley es dada entonces en el Sinaí, en donde Dios estableció la teocracia, es decir, el gobierno de Dios sobre su pueblo, ya que éste había declarado cumplir toda la ley de Jehová su Dios y todos sus estatutos. Jehová es ahora quien ejercería toda la autoridad. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación es, por tanto, someterse al gobierno de Dios y guardar toda la ley. El pacto, pues, mosaico, es el pacto hecho por Dios al pueblo de Israel, donde Dios afirmó a Israel que Él sería su Dios y ellos su especial tesoro, bajo la condición de que ellos observaran fielmente sus mandamientos. Fue el pacto que Dios hizo con Moisés para todo el pueblo de Israel, llamado también el pacto sinaítico, porque es allí en el Sinaí donde Dios pues hizo ese pacto. Entre las características del pacto están: número 1, Dios establece su ley para Israel, la cual establece una autocracia, ya que Dios había establecido una ordenanza, había establecido unos mandamientos, había establecido un sistema de gobierno, un sistema religioso y judicial para el pueblo de Israel, donde Dios era el gobernante directamente. La ley de Dios era una sola, pero se puede dividir en tres partes, que son la ley moral, la ley sacramental, la ley sanitaria. Entre la ley que Dios le dio allí al pueblo de Israel encontramos entonces estas apéndices, conocida como la ley moral. Esta expresa la justa voluntad de Dios para el hombre y manifiesta su santidad. En la ley sacramental establece la forma del hombre para acercarse a Dios, y es a través de los sacrificios.
que son tico y sombra del perfecto sacrificio de Cristo. Esta ley establece todo el sistema ritual y religioso para el pueblo de Israel. Y la ley sanitaria, que fue dada por Dios para proteger a Israel de las enfermedades de los pueblos paganos, y también muestra el carácter de Dios santo y perfecto. Tercera característica de este pacto: Dios establece el día sábado como señal del pacto. El día sábado es la señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Sábado entonces como señal de pacto para los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 31, verso 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El pacto mosaico es un pacto de condenación y de muerte, cuyo propósito es conducir al pueblo y prepararlo para llevarlo al pacto de gracia. Durante esta dispensación, la dispensación del pacto, la dispensación que Dios hizo allí en el Sinaí, la dispensación de la ley, encontramos entonces el pacto de Dios en el Sinaí, pero también encontramos el pacto palestino.